Lo tenemos en línea al doctor Mauro Ruize, que es cardiólogo reconocido aquí en Santiago del Estero, y con él vamos a hablar un tema que nos interesa a todos, la actividad física y el corazón, la importancia de los controles cardíacos correspondientes para evitar situaciones complicadas en nuestra salud. Doctor Mauro Ruize, ¿cómo le va? Buen día, un placer saludarlo, ¿cómo está? Buen día, Gustavo, para vos y toda la audiencia. Un placer para mí también. Bueno, constantemente, doctor, nos enteramos de noticias que nos sorprenden. Ayer le planteaba, mientras producíamos esta nota, acerca de un jugador que se había ya prácticamente entrenado con Huracán. Tiene que volver a Rosario Central porque aparecieron algunos problemas de arritmia, lo que esto derivaría una operación urgente para que el jugador pueda volver nuevamente a la práctica del fútbol. Bueno, situaciones que a veces confunden cuando entendemos que en el fútbol, que es una actividad muy exigente, constantemente hay controles y sin embargo se dan este tipo de situaciones, doctor, que no es la primera vez. Sí, me parece uno lo toma como ejemplo al fútbol porque es muy visible, porque es masivo, popular y además es muy visible porque todas las cámaras están dirigidas al jugador y bueno, y vemos los grandes ejemplos de muerte súbita, de diferentes arritmias en el fútbol. Y creo que los casos resonantes de los últimos tiempos me parece que están muy buenos para tomarlo como ejemplo, porque como nosotros venimos hablando, cuando uno dice 100.000 personas por año, 100.000 argentinos se mueren, de eso por muerte súbita, 40.000. Un argentino cada 15 minutos se muere por una muerte súbita. Y generalmente cuando uno dice eso, por ahí no asombra tanto, pero la muerte súbita en general se produce en personas que aparentemente sanas y aparecen los síntomas de forma inesperada, de causa natural y fallecen. Ahora, pues generalmente muy asociada durante los deportes. Y una de las causas que provoca sobre todo, que provoca esa muerte súbita, una de las, sobre todo es la arritmia, las famosas arritmias, que pasa mucho en los futbolistas jóvenes inclusive. Sí. Ahora, por un lado, que ya vamos a hablar de eso, digo, y la otra causa que es muy frecuente es cuando tiene no sabe, porque no se controla la gente y hace actividad física, le agarra un infarto de miocardio y hace una muerte súbita. Ahora, en el caso que vos me decís, me parece muy bien hablarlo para tomar como ejemplo este Claro. jugador que en realidad jugó por Boca, que es el jugador central de Rosario Central y que cuando va a hacer fichaje le hacen el examen físico, le detectan una arritmia y entonces por eso vuelve al club porque no estaba en condición. Este jugador, primer punto para analizar. Son, como vos dijiste, futbolistas que están, se supone que alta competencia, están muy controlados todos los años y a veces pasa que durante todos estos años no le habían detectado aparentemente y ahora le detectan la arritmia. Eso es una moraleja. Primero que cuando uno tiene que hacerse controles seguidos, si hace deporte de alta intensidad con más razón al menos una vez al año, y puede pasar que uno haga todo el chequeo y no encuentra, por eso hay que hacerlo anualmente. Ahora, lo importante de detectar, como caso de este jugador, es que se le detecta la arritmia, que yo la verdad que no sé qué tipo de arritmia es, porque no en ningún lado encontré que hayan descrito, pero en general las arritmias son o cuando tenés muy baja frecuencia, por debajo de 50 latidos por minuto, o por encima de 100, que es taquicardia. Y algunas son regulares, otras irregulares. Algunas pueden causar la muerte y otras no. Pero lo que detectaron seguramente una arritmia maligna y la posibilidad de que el jugador, si puede jugar, hoy en día hay alternativas. Por un lado, se puede tratar con drogas, por otro lado, entran a hacer ablación, o sea, entran con catéteres y queman la zona que produce la arritmia que generan dentro del corazón y eso desaparece la arritmia. En otras ocasiones, lo que se le pone el famoso cardiodesfibrilador implantable, para que cuando si tiene la arritmia, lo que detecta ese cardiodesfibrilador, que es como marcapaso, digamos, detecta la arritmia y produce la descarga Sí. eléctrica para evitar la muerte súbita. Ahora, Son las doctor, probabilidades que tiene para hacer. sí, concretamente, ¿qué es una arritmia y los síntomas
para poder detectar que Sí, estamos en ese panorama de vivir una arritmia. sí, la arritmia, lo que es, yo como decía uno decir, ¿qué es arritmia? Es una alteración en el ritmo del corazón normal. Sí, Entonces, el ritmo, vamos por un lado la frecuencia, entre 50 y 100 latidos por minuto es normal nuestra frecuencia cardíaca. Ahora, si tenemos un ritmo bajo, una frecuencia cardíaca baja, llamamos bradiarritmias, porque muy baja, muy lento. Y cuando tenemos una frecuencia alta, más de 100 latidos por minuto, se llaman taquicardias. Entonces, es una, por un lado, puede ser con baja frecuencia cardíaca alta y también una alteración también en la regularidad. Hay arritmias que son regulares y otras irregulares, como que el corazón se mueve como si fuera, por ejemplo, una de las más común, la fibrilación auricular, lo que produce es una taquicardia regular que no le da tiempo al corazón a bombear adecuadamente y muy frecuente, por ejemplo, con ella se forman coagulitos y que provocan ACV, diferentes dificultades, ¿sí? Y bien, otras arritmias que son desorganizadas como la fibrilación ventricular que lleva a la muerte. Por eso, ¿por qué habla de desfibrilador? Cuando uno habla común, vamos a aprender a hacer reanimación cardiopulmonar y que sí. haya desfibriladores en todo lugar, porque generalmente la arritmia que produce la muerte súbita, la fibrilación ventricular, es una arritmia maligna y que produce que el corazón deje de funcionar y lleva a la muerte. ¿Sí? Entonces los desfibriladores, para ir asociando, digo, Sí, desfibriladores, es importante que haya en todos los lugares que haya circulación masiva de personas, es muy importante, y eso creo que tiene que subir, aumentar en todos los lugares que hay más de 900 personas por día circulando, y en los clubes y en los lugares donde hacen deporte. El desfibrilador detecta, uno le pone las paletas y ¿qué hace el desfibrilador? Automáticamente busca y si encuentra esa arritmia que se llama fibrilación ventricular, dice aléjense en todo y provoca el choque, y ahí desfibrila. Muchas veces logra desfibrilar, que el corazón vuelva a ritmo normal y salva vida. Por eso es importante, mirar en la arritmia, sí. usar el desfibrilador. Ahora, doctor, la actividad física de intensidad moderada y vigorosa fortalece el músculo cardíaco. ¿Qué pasa con el corazón de un deportista? ¿Qué podría decirnos del síndrome del corazón de atleta? Sí, y mira, para ahí vamos a tomar otro ejemplo. Yo creo que si todos estamos, la noticia del jugador uruguayo de Nacional que fue a Brasil y tuvo una muerte súbita, Juan Izquierdo, que es de Nacional de Uruguay. ¿Vos Sí, leíste la noticia? sí, 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 justamente era uno de los temas que nos llevó a hablarlo para esta entrevista, doctor. Bien. Bueno, en ese caso, un claro ejemplo, pero antes de llegar al deportista, porque de la vida diaria, el jugador yo estaba, me interioricé sobre la nota, tenía 27 años, en el 22, jugando entonces, para poner en contexto, en Brasil con San Pablo, entró al segundo tiempo, faltando 10 minutos, se desplomó, sin ningún accidente, nada, el jugador sufrió una muerte súbita. Hoy está con problemas cerebrales, está muy grave el jugador lamentablemente. Tiene 27 años. A él le habían detectado hace 10 años, cuando tenía 17 años, una arritmia. Y siguió jugando, se ve que no la trataron adecuadamente. No sé bien sobre el caso en particular, pero todos los diarios y toda la noticia dan que hace 10 años habían detectado una arritmia y siguió jugando. Y que todos sospechan que esa arritmia que tenía a los 17 años detectada fue lo que le provocó la muerte súbita. Primer punto, es Sí, importante detectar y tratar adecuadamente. Y en los deportistas, sobre todo en la vida diaria, por eso cuando uno hace deporte que es salud, pero si hace deporte de alta intensidad con más razón, hay que hacerse chequeos médicos. Porque si uno detecta, puede salvar vidas. Ese es el primer moraleja. Este jugador lamentablemente, y es otra circunstancia para analizar. Yo estuve viendo el video y yo vi la noticia en los diarios, dice todos los jugadores de San Pablo, todo el mundo estuvo acompañando a Juan, y yo vi en la imagen que no. Entró una ambulancia y sacaron rápido, pero nadie le hizo reanimación cardiopulmonar, no usaron desfibrilador. Entonces son todas cuestiones que lamentablemente, mira que se mueven millones en el fútbol, no están protocolizadas. El jugador se fue
Hicieron el SCP cuando llegó al centro de salud, o sea, perdió minutos de neurona, porque si nosotros no empezamos a hacer reanimación al instante, ¿qué pasa? Menos sangre, sobre todo al cerebro, y muere neurona. Hoy está con alteración neurológica el jugador. Entonces creo que de ahí moraleja, tenemos que hacer, cuando tenemos a alguien cerca con muerte súbita, hay que hacer reanimación cardiopulmonar y usar el DEA si tenemos cerca. Hay otra de las cuestiones que ese jugador detectó, no se lo frenó y cuando tuvo la muerte súbita, en un lugar donde millones de dólares de jugadores no aplicaron el protocolo como se debe. Es Primer verdad, punto. sí, Eso yo creo que ahí tenemos que analizarlo fríamente. Segundo, punto para moraleja. Cuando son deportistas de alta élite, lo que vos me decías, el corazón del atleta, es generalmente el atleta, por un lado, depende de qué deporte y la intensidad, pero muchas veces lo que hace, como hace tanta fuerza, por ahí se engrosa un poquito. Pero una cosa es ese engrosamiento por el deporte y otros que tienen cardiopatía hipertrófica, que tienen ya una alteración genética y ¿qué hace? El músculo se engrosa mucho y eso puede generarle arritmia. Entonces, el atleta que hace mucha intensidad puede engrosar un poquito porque se adapta el corazón, necesita menos frecuencia cardíaca. A ese atleta le decimos que baje frecuencia, pero el que tiene sí. alguna alteración congénita, tenemos que analizarlo y seguramente no puede hacer ese deporte. Pero vamos, todo esto que estamos diciendo es muy baja frecuencia, pero como estamos viendo pasa, por eso es importante hacer el chequeo médico, ¿no? Son cosas Sí, diferentes. doctor, mientras usted hablaba, nosotros pensábamos aquí con la producción los casos que se viven cada fin de semana en el fútbol amateur. Si pasan estas situaciones en la alta competencia, en futbolistas profesionales que cuentan con el acompañamiento de un gran equipo, cuerpo médico en cada institución, uno entiende que es Sí. así. ¿Te imaginas en la persona común que trabaja toda la semana, que lo único que tiene el sábado a la siesta para ir a recrearse y que no se hace los controles correspondientes? Por eso vuelvo a reiterar, y sería importante que usted también lo haga, de la importancia de hacerse un chequeo antes de comenzar una actividad deportiva, doctor. Sí, creo que es fundamental y eso siempre lo hablamos y creo que es importante seguir hablándolo porque creo que hay que tomar conciencia. Y entonces antes de entrar en el día a día, yo quiero poner un ejemplo, que es un ejemplo. Como vemos en el fútbol, que es un gran escenario, si nosotros nos remontamos a unos años antes, el jugador, el capitán de Dinamarca, Eriksen, tuvo una muerte súbita, si nos acordamos, que se vieron en la televisión. No sé si vos los Sí, sí, recordás. sí, lo recordamos. Bien, ¿qué se pasó? Ahí hicieron bien las cosas, como se puede hacer en el fútbol de sábado. Eriksen tuvo una muerte súbita, ahí inmediatamente había un protocolo, los compañeros hicieron la ronda, no se desesperaron, hicieron la ronda con todo el miedo, pero tenían un protocolo, empezaron inmediatamente a hacer la maniobra de reanimación cardiopulmonar y se usó el día ahí en el estadio. Eriksen está con vida, no solo con vida, le pusieron desfibrilador y hoy está jugando al fútbol. Jugó el mundial, sigue jugando en primer nivel, entonces cuando uno detecta adecuadamente y hace el tratamiento, salva vida y mejora la calidad futura. El ejemplo de Erickson tiene que tomarlo nosotros como sociedad. Un argentino cada 15 minutos muere por una muerte súbita. Y generalmente, ¿qué nos pasa? En la vida diaria, ¿por qué se produce la muerte súbita? Por los malos hábitos. Vamos a jugar de sábado a fútbol, el mayor ejemplo donde tenemos muchos santiagueños que juegan, pero fumamos, no nos controlamos el peso, nos alimentamos mal, no hacemos entrenamiento previo, no nos hidratamos adecuadamente, no sabemos si somos hipertensos, diabéticos, y si lo somos no nos controlamos, todos esos factores de riesgo aumentan la probabilidad de uno tener una muerte súbita, principalmente en mayores, ya vamos hablando en mayores de 30 años, ya empieza a ser el infarto agudo del miocardio, más los 40, pero por los malos hábitos. Entonces, la actividad física de salud, sí, pero de manera responsable. Cuando nosotros hacemos fútbol el sábado, me parece recreativo, es un deporte muy lindo porque uno se divierte, aparte sociabiliza, pero uno tiene que ser responsable. Hay que hacer chequeos médicos para disminuir la probabilidad de tener una muerte súbita o de tener alguna complicación. Hay que empezar a entrenar en la semana. Es importante hoy no solo los aeróbicos, no importa el deporte que haga, uno es la fuerza.
ir acompañado a un gimnasio recomendado 2 o 3 veces a la semana, intercambiar con ejercicio aeróbico, y eso para ir es importantísimo junto con los chequeos médicos, porque si no, no hacemos Sí, nada, estamos descontrolados, vamos a jugar fútbol y los fines de semana, si nosotros vemos, casi todos los fines de semana lamentablemente tenemos una muerte. es verdad. Doctor, muchas gracias por brindarnos su tiempo valioso con el contenido que usted siempre le aporta a los temas que queremos tratar. Le mando un gran abrazo y lo dejamos seguir con su trabajo, doctor. Gracias y la verdad que valoramos porque todo esto que usted nos brinda es un mensaje muy claro y contundente para la audiencia de Radio Fantástica. Muchas gracias, doctor. Bueno, muchas gracias para vos, Gustavo. Buen día y saludos Sí. a toda la audiencia. Y aclararé a Diego Jiménez Barrón, nuestro operador, me dice decirle al doctor que se abrigue porque es hincha de River. Y yo le digo que Ah, claro. nada que ver, doctor, ¿no? No, 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 no estoy contento. No sé qué, pues, nosotros estamos jugando en el Libertador, es decir, Claro, ellos lo ven por no sé TV. eso. Muchas gracias, Bueno, la doctor. verdad que eso es lindo del folclore y creo que eso también hay que disfrutar del fútbol o deporte, Seguro. pero de manera responsable. Así que invitamos a todos a hacerse chequeos médicos con su clínico de cabecera, de cardiólogo, un electro, un examen físico y los estudios que de ahí salgan es importante. Muchas gracias, doctor. Que tenga un buen día. Buenos días. Bueno, el doctor Mauro Ruiz, cardiólogo, la actividad física y el corazón, un tema realmente muy importante que queríamos tratar con todos ustedes aquí en la mañana de Radio Fantástica Multimedia.